Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esto es, honestamente, nuestro programa institucional número 107. Hoy vamos a hablar de tiempos de confusión, que es una manera de referirnos a este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en el que muchas personas se sienten perplejas, se sienten confundidas. Y no es para menos. No es la primera vez que la sociedad en su conjunto o la iglesia experimenta confusión. ¿A qué me refiero? Piensa, por ejemplo, lo que sucedió a la altura del siglo IV. Había una herejía que venía del siglo anterior, del siglo III, una herejía llamada el arrianismo. Y tomó tanta fuerza el arrianismo que hubo un momento en el que había más obispos arrianos que obispos católicos. Por supuesto, muchas personas se sentían perplejas, se sentían confundidas. Si tú ves, por ejemplo, que más de la mitad de los obispos son arrianos, es muy fácil pensar que la verdad está del lado del arrianismo. Fue un tiempo de gran confusión. Otras veces la confusión ha venido por el mal testimonio de los pastores de la iglesia. Así, por ejemplo, el siglo X de nuestra era, es decir, del año 900 y tanto hasta el año 1000 y un poco más, ese siglo X, es conocido en la historia de la iglesia como el siglo de hierro. Se presentaron numerosas disputas, discusiones agrias, problemas muy de fondo. Y esos problemas llegaron hasta la cumbre, podríamos decir, de la iglesia, hasta el papado. Y también mucha gente se sentía perpleja en el siglo X. En el siglo XIV, el siglo de Santa Catalina de Siena, hubo también materia de gran confusión. Fue el siglo de la gran peste en Europa. Hubo por lo menos 3 embates muy fuertes de la peste, con consecuencias absolutamente devastadoras para la iglesia. Conventos que quedaron completamente desolados, imposibilidad de conseguir vocaciones sacerdotales, luego ordenaciones apresuradas de hombres que no tenían auténtica vocación sacerdotal, numerosos escándalos de toda clase en el clero, desorientación y confusión en los fieles. A comienzos del siglo XVI y aún un poco antes, otro tiempo también de gran confusión. De nuevo tenía que ver con el papado. Es la época en que encontramos a un papa moralmente muy deficiente, para decir la verdad, un corrupto, Alejandro VI. Y encontramos también a un papa guerrero, dedicado ante todo dedicado a defender los derechos civiles de la iglesia, lo que en aquella época se llamaban los estados pontificios, pero hasta el extremo de ponerse él su armadura y salir a pelear en combate. Y por supuesto, esto causa también gran confusión. Por no mencionar la confusión que se causó con la Reforma Protestante. Es decir, ha habido muchos tiempos en que la iglesia y la sociedad han pasado por gran confusión. A mí no se me olvida que ya a la altura del siglo XII, un judío muy estudioso, muy sabio, llamado Moisés Maimónides, decía que pues había esta enfermedad de la confusión y movido por eso, escribió una obra que se llama Guía de Perplejos, es decir, una manera de buscar un camino para tantas personas que se sentían completamente desorientadas. Pero el hecho de que haya habido tanta confusión y tantas maneras de confusión a lo largo de los siglos es un consuelo muy magro, es un consuelo muy escaso para nuestro tiempo. Por eso yo quiero que mencionemos sobre todo tres aspectos de confusión que hay en nuestra época y busquemos con la ayuda del Señor cuáles son las luces principales que nos pueden ayudar a salir de este estado lamentable.
En primer lugar, yo creo que lo que más se nota es la confusión moral. La confusión moral es la que ya denunció el profeta Isaías, cuando al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Y eso es propio de nuestra época. Por ejemplo, cuando se hace un desfile del orgullo, o cuando se habla de que es un derecho el aborto, o cuando se encarcela a una persona porque estaba orando frente a un abortuario. Cuando esta clase de cosas suceden, pues evidentemente se está llamando bueno a lo malo y se está llamando malo a lo bueno. Y esto crea pues una profunda confusión. A esa la llamamos la confusión moral. Otra confusión que se presenta en algunas personas es la que tiene que ver con lo antiguo y lo nuevo. Algunas personas sitúan, con respecto a la iglesia, sitúan todo lo bueno en lo antiguo y se llenan de una nostalgia total, una nostalgia inmensa. Es decir, en aquella época que indudablemente idealizan, todo era correcto, todo era unánime, todo se hacía con orden, la liturgia era bien celebrada, la enseñanza estaba clara, las familias estaban unidas, los gobiernos se doblegaban frente a la autoridad espiritual de la iglesia. Hay mucha idealización en eso. Entonces, algunos quieren idealizar el pasado y otros, en cambio, quieren idealizar una especie de futuro hacia el que creen que se dirige la iglesia. Una iglesia de tipo más bien horizontal, democrático, una iglesia que en realidad no tiene una jerarquía, más allá de la jerarquía, llamémosla así, del servicio, pero no tiene autoridad, más allá de lo que se le muestra a la multitud. Es decir, una iglesia, podríamos llamarla una iglesia democrática, y a la anterior podríamos llamarla un poco una iglesia de tipo monárquico, tal vez aristocrático, algo así parecido. Y en medio de esas idealizaciones se produce una gran confusión en muchas personas, porque genuinamente muchas personas creen que solo van a encontrar la auténtica iglesia si se devuelven a las prácticas anteriores. Y a veces pueden llegar a pensar que la auténtica misa, la verdadera misa, es la que se celebraba antes. Y con respecto a la misa que celebramos usualmente en nuestras parroquias, pues van a decir, eso ni siquiera es misa, se perdió el carácter sacrificial, etc. Ahí también hay una profunda confusión. Y es la confusión entre lo antiguo y lo nuevo. Llevamos dos. La primera es la confusión moral y la segunda es la confusión entre lo antiguo y lo nuevo. Y una tercera confusión que creo que existe en nuestra época es la que tiene que ver con la palabra tolerancia o con la palabra pluralismo o con un concepto que se repite mucho y es el de tener la mente abierta. Tener la mente abierta, es decir, ser capaces de recibir nuevas ideas, ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, es como la confusión entre la tolerancia y la intolerancia. De tal manera que cuando una persona afirma, sobre todo si lo afirma tajantemente, que hay cosas que están mal, muy fácilmente le va a caer el mundo entero encima, le van a decir, tú eres un dogmático, tú eres un fariseo, ¿quién eres tú para juzgar? Eres un rigorista. Pero si nosotros pretendemos eliminar el juicio sobre las acciones humanas, dime a dónde llegamos. ¿Tenemos entonces que admitirlo todo? ¿También el tráfico de seres humanos? ¿También el abuso de niños? ¿También la violencia contra la mujer? Seguramente apenas menciono esto y dicen, no, eso es inaceptable. Pues entonces me estás reconociendo que sí hay cosas que son inaceptables.
pero no terminamos de ponernos de acuerdo sobre qué es lo inaceptable, es decir, dónde está lo realmente malo, porque tenemos mucho miedo. Hoy mucha gente tiene mucho, pero mucho miedo de que se le trate de mente cerrada, de anacrónico, de atrasado. Entonces el tema del pluralismo crea una gran confusión. Entonces es solo mencionar 3 grandes confusiones de nuestra época. La confusión moral, que surge de estar llamando bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Esa es una confusión. Luego está la confusión entre lo antiguo y lo nuevo, donde mucha gente realmente se pierde. Y luego está la confusión que surge de la palabra tolerancia. La pregunta que nos hacemos, honestamente, y ya sabes que en latín honestamente quiere decir con mente honesta, la pregunta que nos hacemos honestamente ¿es posible salir de estas confusiones? ¿Es posible tener una claridad moral? ¿Es posible encontrar ese balance del que nos habla Cristo, del escriba sabio que saca de su tesoro tanto lo antiguo como lo nuevo? ¿Es posible encontrar un punto en el que nuestra tolerancia no se convierta en una especie de permisividad, pero nuestra seguridad tampoco se convierta en una especie de fariseísmo? Y la respuesta, yo en eso soy bastante optimista, porque eso es lo propio de nuestra fe católica. No es un optimismo de simple deseo, sino es un optimismo basado en lo que nos ha mostrado el Señor a través de 2 grandes dones, que son el don de la razón y el don de la revelación. Yo soy muy optimista y yo creo que efectivamente sí es posible superar esas confusiones. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el elemento o los elementos fundamentales para superar esas confusiones? Pues lo que voy a decir no es una gran novedad. De hecho, está inspirado en muchas enseñanzas, especialmente de San Juan Pablo II. Pero yo quiero destacar que esta propuesta, esto que voy a proponer, que en realidad no es mío, sino que pertenece al tesoro común de la Iglesia Católica, esto que voy a proponer es algo que está realmente al alcance de todos. Primero, necesitamos una apertura fundamental, profunda, sincera, irrestricta hacia la verdad. Eso es lo primero. Lo enseña San Juan Pablo II, especialmente en un documento que está cumpliendo 30 años en este 2023 y que se llama El esplendor de la verdad. Lo primero es abrirnos a la verdad. Y si tú te das cuenta, abrirnos a la verdad significa que si algo está mal, pues no lo voy a llamar bien, así el mundo entero lo llame bien. Y si algo está bien, aunque sea arduo, aunque yo mismo no pueda practicarlo, no alcance a practicarlo, aunque yo mismo me quede corto y sea incoherente, eso que es bueno, sigue siendo bueno. Una apertura fundamental a la verdad. Esto es vital y es el primer paso. Perdón, una actitud radical de apertura hacia la verdad. Voy a buscar la verdad con todo mi corazón. Con la misma actitud que el libro de la sabiduría, por ejemplo, nos habla precisamente de eso. Nos habla de la apertura a la sabiduría. La apertura a la sabiduría. Es decir, la apertura, y esto es hermosísimo, la apertura a esa luz que nos viene de la razón primero y también de la fe, de la revelación. Una apertura radical, más allá de mis intereses, más allá de mis fracturas, más allá de mis caídas, más allá de la opinión pública, más allá de lo que esté de moda,
más allá de lo que resulte útil, lucrativo o placentero, más allá de todo eso, voy a abrir mi corazón y mi mente hacia la verdad. Voy a buscarla. Dice el libro de la sabiduría, poniendo esas palabras en boca de Salomón: la deseé más que todos los tesoros. Esa es la actitud que nos va a sacar de la confusión. Lo demás es entrar en el juego interminable de las conveniencias, entrar en el juego interminable de los intereses, de los placeres, de los gustos, de las manipulaciones. Entonces, lo primero para salir de las confusiones es una apertura radical, podríamos decir desinteresada, tan desinteresada como sea posible. Es decir, con una intención que siempre quiere purificarse más y más y más. Quiero purificar mi intención más y más. Eso es lo primero, para salir de la confusión. Segundo, así como decimos que hay que caminar tras la verdad y que hay que buscar la verdad, hay que saber que es un camino. Es decir, cuidado con creernos ya dueños de toda la verdad. Y este tal vez es el balance más difícil entre las certezas que ya tenemos y la certeza de certezas, que es todo lo que nos hace falta. Cuando Santo Tomás de Aquino dice hacia el final de su vida: ante lo que he visto, lo que he escrito me parece paja, y estaba hablando de tesoros como la Suma Teológica. Cuando San Agustín dice: ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro, ¿qué nos están enseñando estos gigantes? Que la verdad siempre está más allá, que la verdad es siempre un camino, o lo voy a decir de otra manera, que cualquier forma de arrogancia, de orgullo, de vanidad que suele provenir precisamente de ese creernos dueños, que cualquier forma de arrogancia que siempre proviene de creerse uno dueño de la verdad, no somos dueños, somos servidores. Ser servidor de la verdad tampoco significa que no hayamos encontrado nada. Hemos encontrado, pero dueños no somos. Esa es la actitud. Entonces, primero, apertura a la verdad. Segundo, somos peregrinos de la verdad. Peregrinos de la verdad. Y tercero, no se nos olvide comprender al hablante detrás de lo hablado. Eso suena muy abstracto. Mira, detrás de toda teoría, detrás de todo discurso, siempre hay una persona. Por favor, no pienses que este tipo de conversación que se presenta de tantas maneras en nuestro tiempo es solo ideas contra ideas, teorías contra teorías. Hay seres humanos. Puede sonar un consejo un poco extraño, pero yo te puedo contar una cosa por experiencia propia. Cuando tú empiezas a entender por qué una persona sostiene la postura que sostiene, encuentras una manera de unir esas dos palabras que me parecen tan importantes juntas: la caridad y la claridad. La claridad y la caridad van juntas. No puedes juntar esas dos a menos que mires al sujeto hablante detrás del discurso hablado. No dejes de preguntarte: ¿por qué esta persona dice lo que dice? ¿Qué hay en la vida de esta persona? No para trastocar, doblegar o retorcer lo que es verdadero, sino más bien para entender cuál puede ser el mejor camino para que esa verdad llegue a ese corazón. Yo por lo menos me he encontrado en muchas personas que tienen, por ejemplo, esa disyuntiva entre lo tradicional y lo moderno y quieren quedarse solo con lo tradicional. Muchas de esas personas tienen una búsqueda profunda de seguridad.
Y eso no es de despreciar. Y eso no es de burlarse uno. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy valioso. Eso es algo muy necesario. Y muchas personas que tú las puedes considerar así muy fácilmente, las puedes considerar como modernistas, como traidoras del Evangelio, como que le están dando la espalda a la tradición. Muchas personas tienen inquietudes pastorales muy válidas. Por ejemplo, tienen una inquietud profunda por las personas a las que nunca les llega el Evangelio. Cuando tú ves que pasa y pasa el tiempo y parece que nunca terminamos de llegar al corazón, por ejemplo, de los jóvenes, o de los más pobres, o de los más ignorantes, o de los discapacitados, o de los que tienen otra tradición cultural. Entonces muchos de los que a veces tachamos fácilmente de modernistas son personas que tienen una inquietud válida. Mientras no entiendas la inquietud, mientras no entiendas el dolor, la búsqueda, el problema, la herida del hablante, no terminarás de comprender lo hablado. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes sugerencias para superar las confusiones? Las 3 grandes sugerencias son estas. Primera, una apertura a la verdad, una apertura radical, un amor sin condiciones, más allá de mis propias incoherencias, pecados, conveniencias, más allá de las modas, las manipulaciones, etc. Segundo, cuidado con la arrogancia, cuidado con la vanidad, cuidado con el desprecio. Recordar aquí lo que nos dijo San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Siempre tenemos mucho más que aprender, siempre tenemos otros pasos que dar. Y tercero, no se te olvide nunca el hablante, el sujeto, la persona detrás del discurso. Y vuelvo a advertir, no para cambiar la verdad, no para retorcer la verdad, no para traicionar la verdad, sino para que esa verdad pueda encontrar el camino hacia ese corazón y hacia todos los corazones. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina y esto se llama Honestamente. Que Dios te bendiga.